Entonces, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Cifuentes. Soy el coordinador académico del grupo de interés en oftalmología. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión de caso clínico difícil con tema conjuntivitis. Antes que nada, queremos agradecerle y darle la bienvenida a la doctora Yasmina Salgado, quien nos acompaña el día de hoy. Y pues presentando a la doctora, ella es médico de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, es especialista en oftalmología de la Universidad Autónoma de México, es certificada en cirugía de catarata y con láser y miembro de la Sociedad Oftalmológica Colombiana. Ahora sí, dando inicio a nuestra charla de caso clínico difícil, los encargados son Daniela Palacios, Ana Sofía de los Ríos, Carlos Gómez, Valeria Villabona y María Sofía Morales. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este caso difícil. El tema que correspondió presentar el día de hoy es conjuntivitis. Ya Carlitos nos presentó, entonces vamos a continuar con la presentación. Dale. Lo primero que vamos a ver es una revisión introductoria de lo que es conjuntivitis y posteriormente vamos a ver los casos clínicos. ¿Sigue? Entonces, todas estas fueron las referencias que utilizamos. Dale. Y el contenido que vamos a revisar, vamos a ver primero una definición de lo que es conjuntivitis, una contextualización muy corta de fisiopatología y anatomía, epidemiología, etiología, los signos generales de conjuntivitis, y posterior a esto vamos a ver cada una de las conjuntivitis, bacteriana, viral, alérgica y asociadas a enfermedades mucocutáneas, y de cada una de estas vamos a hablar la clasificación, cuadro clínico y tratamiento. Después vamos a ver diagnóstico diferencial y por último vamos a dar cierre con los casos clínicos. ¿Sigue? Entonces, iniciando con algo de anatomía en general del globo ocular, sabemos que este cuenta con algunos mecanismos de defensa que son innatos que protegen toda la estructura ocular. Estos mecanismos pueden ser tanto anatómicos como fisiológicos. En anatómicos tenemos las pestañas conjuntiva, que es la que vamos a hablar más a fondo, y el epitelio corneal. Y fisiológicos tenemos la película lagrimal, que principalmente nos va a ayudar a hacer un barrido de patógenos o cuerpos extraños que pueden caer accidentalmente en el ojo y pues pueden provocar algún daño. Si hay alguna alteración en cualquiera de estos mecanismos o estructuras que les acabé de mencionar, esto nos puede generar un compromiso tanto solamente ocular o también nos puede llegar a generar una afección sistémica que pues va a ser mucho peor. Sí. Entonces, ya hablando mucho más a fondo de la conjuntiva, esta es una membrana mucosa transparente que recubre la superficie interna de los párpados y la superficie anterior del globo ocular y termina en el limbo córneo-escleral. Su función principalmente va a ser protectora, pero también tiene la función de humectación y movimiento del globo ocular. A nivel anatómico, esta se puede dividir en conjuntiva palpebral, que es la que se encuentra por debajo, en la parte interna de los párpados, la conjuntiva del fondo del saco, o también llamada fornix, y la conjuntiva vulvar, que es la que cubre la esclera anterior. Hablando un poco de histología, este es un epitelio columnar estratificado no queratinizado y cuenta con una altura aproximada de unas 5 capas celulares. En el fondo de estas 5 capas vamos a encontrar unas células cuboidales que evolucionan a van subiendo y evolucionan a células aplanadas que posteriormente se van a desprender de la superficie. Dentro del epitelio vamos a encontrar también unas células caliciformes que van a segregar moco y estas se van a encontrar en mucho más densas, en más cantidad en la zona nasal inferior y en los fondos del saco. Y pues también aquí vamos a encontrar más en la profundidad las glándulas lagrimales accesorias. ¿Sigue? Listo. Entonces, como definición, hablamos de que la conjuntivitis es una afección común de los ojos que causa la inflamación de la conjuntiva, que la gravedad puede ir desde una hiperemia leve, que llevamos a ver más adelante qué es, hasta una secreción purulenta, que la causa suele ser exógena
y que es una enfermedad ocular de las más comunes en el mundo. Siguiente. Listo. De la epidemiología, decimos que, pues como les contaba antes, es una de las condiciones más frecuentes de la consulta de medicina general, que la prevalencia, pues la de la conjuntivitis alérgica es la forma más común de alergia ocular y que suele asociarse con rinitis alérgica y puede ser estacional o perenne, que es permanente, y que la conjuntivitis bacteriana o viral, pues a menudo, pues, repito, es estacional, dependiendo, dice, pues que es como por el aumento del polen que aparece en la primavera y en el otoño. La edad predominante es que puede ocurrir a cualquier edad, pero en adultos podemos sospechar que es por una infección viral, mientras que en los niños podemos sospechar que es por una infección bacteriana. Siguiente. Vamos a hablar un poco de fisiopatología, vamos a hablar principalmente de la bacteriana y la alérgica, que son como las más descritas. En cuanto a la bacteriana, esta puede contraerse directamente de individuos infectados o por una proliferación anormal de la flora conjuntival nativa, o también puede resultar de una propagación de los organismos que colonizan normalmente la mucosa nasal o sinusal del paciente. Estas bacterias llegan a infiltrar la capa epitelial conjuntival y a veces también pueden llegar más profundo hasta la sustancia propia. Normalmente el curso de la enfermedad suele durar de 7 a 10 días y pues más adelante vamos a hablar más a fondo de esto, pero la bacteriana se puede dividir en hiperaguda y crónica. La hiperaguda normalmente es causada por Neisseria gonorrea, o también se puede sospechar clamidia cuando la conjuntivitis no responde a una terapia antibiótica que le hemos puesto al paciente de manera estándar, y pues también el paciente tiene que ser sexualmente activo para poder sospechar de una clamidia. La bacteriana crónica es comúnmente causada por Staphylococcus aureus o Moraxella alcunata y por bacterias entéricas. En cuanto a la conjuntivitis alérgica, esta es una inflamación de la superficie ocular que pues, en respuesta a un alergeno transitorio, que puede ser el polen, por ejemplo, o un alergeno persistente, que pueden ser los ácaros del polvo doméstico. Estas diferencias de alergenos nos pueden diferenciar la conjuntivitis en alérgica estacional o en alérgica perenne. En ambas van a hacer una reacción de hipersensibilidad tipo 1, en la que se activan los mastocitos conjuntivales como resultado directo del contacto de los alergenos con los receptores IgE de la superficie de las células. Esto nos va a generar una degranulación y liberación de histamina, leucotrienos, proteasas, citocinas, quimiosinas, cualquier sustancia proinflamatoria. Todas estas sustancias proinflamatorias nos van a inducir a una fuga vascular, lo que da como resultado una mayor infiltración celular de eosinófilos y neutrófilos y un edema. La diferencia de la fisiopatología de la estacional y la perenne es que en la estacional hay pero muy poca infiltración de células T o ninguna infiltración de células T. Mientras que en la conjuntivitis alérgica perenne vamos a ver una mayor infiltración de células T. Puede que sea poca, pero siempre va a haber una infiltración de células T. ¿Puedes seguir? Listo. Y ahora hablando un poco de la etiología, entonces la clasificación general es en infecciosa y no infecciosa. Hablando específicamente de la infecciosa, las virales son el 80% de las conjuntivitis agudas y se van a dividir en folicular aguda, folicular crónica y blefaroconjuntivitis. La folicular aguda representa, en todos los casos, se va a dar por adenovirus. Entonces, dependiendo de la cepa o serotipo de adenovirus que tengamos, vamos a tener un cuadro clínico que se los voy a explicar más adelante. También puede ser causada por el virus de herpes simple. La folicular crónica ya es causada por el molusco contagioso, que es pues un virus de la familia de poxvirus, y la blefaroconjuntivitis, que ya es menos común, es por varicela zoster o por sarampión. Ya con respecto a la bacteriana, entonces se va a clasificar en hiperaguda purulenta, aguda, mucopurulenta, subaguda y crónica. Y por clamidia, pero esa la vamos a ver por separado, por eso es que la puse pues por aparte.
Entonces, la hiperaguda puede ser causada por Neisseria, ya sea Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis. La aguda y la subaguda, que son las más comunes, puede ser causada por neumococo o por Haemophilus influenza, y la crónica puede ser causada por Staphylococcus aureus. Ya hablando de clamidia, dependiendo del serotipo, también vamos a tener tracoma, conjuntivitis de inclusión, o también podemos tener un linfogranuloma venéreo, que también es otro serotipo diferente. Puede haber conjuntivitis fúngica y parasitaria, pero son poco comunes. Siguiente. Ahora, la etiología no infecciosa, como ya nos dijo Daniela, la conjuntivitis alérgica es la más común, pero tenemos otros tipos de infecciosos, como puede ser por químicos o irritativos generales. Usualmente los preservativos de algunos ojos pueden producirlos. Ocupacionales como ácidos, alcalinos, humo, viento, luz UV. De etiología desconocida, como el síndrome de Steven-Johnson, o enfermedades sistémicas como gota, síndrome carcinoide, sarcoidosis o tuberculosis. Sí. Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas generales de la conjuntivitis. Síntomas, hay la tríada de la conjuntivitis que llaman es prurito, la sensación de cuerpo extraño y ardor. También puede haber fotofobia, lagrimeo o dolor preauricular. Y como signos tenemos la hiperemia, la exudación, la pseudoptisis, la hipertrofia papilar, la quemosis, los folículos, linfoadenopatía preauricular. Siguiente. Bueno, la hiperemia pues es el signo clínico más notorio de la conjuntivitis, es el enrojecimiento es aún más marcado en el fondo de saco y disminuye hacia el limbo en virtud pues de la dilatación de los vasos conjuntivales posteriores. Depende como de la apariencia que tenga esta hiperemia, podemos pensar en algún momento si el ojo es brillante en una conjuntivitis bacteriana y si la apariencia es lechosa en una conjuntivitis alérgica. Siguiente. La exudación es la característica de todos los tipos de conjuntivitis aguda. Hay 4 tipos de exudado, que puede ser mucoso, acuoso, purulenta o mucopurulenta. Puede haber una alteración en los párpados, ocurre al despertar en casi todos los tipos de conjuntivitis, y si el exudado es abundante y los párpados están firmemente pegados, uno empieza a pensar en que la conjuntivitis probablemente pueda ser bacteriana o causada por clamidia. Siguiente. La pseudoptisis pues es la caída del párpado superior y esta pues es secundaria a la inflamación y a la infiltración en el músculo de Müller, y este se puede observar en varios tipos de conjuntivitis graves, sobre todo pues las dos que tengo aquí enmarcadas, que es el tracoma y la queratoconjuntivitis epidémica. Siguiente. La hipertrofia papilar es la reacción conjuntival más inespecífica que podemos encontrar en los pacientes y es la lesión característica de la conjuntiva tarsal en la aparición de macropapilas y papilas gigantes. Las macropapilas se diferencian de las papilas gigantes por el tamaño. Las primeras miden alrededor de 0,3 a 1 milímetro, mientras que las papilas gigantes son superior a 1 milímetro. Siguiente. La quemosis pues es la inflamación de la membrana mucosa del globo ocular debido a un fallo de la función protectora de la conjuntiva. Siguiente. Los folículos pues consisten en la hiperplasia linfoide focal en el estroma. Clínicamente se reconocen como una estructura redondeada, vascular, blanca o gris, y en muchas literaturas lo refieren que se parecen a granos de arroz. La linfoadenopatía preauricular pues es el aumento anormal del volumen de los ganglios linfáticos, generalmente relacionado con la infección bacteriana, y es muy común encontrarlo en los niños. Bueno, entonces hablando ya específicamente de la conjuntivitis bacteriana, la incidencia es de 135 en 10.000 personas año. Los individuos afectados usualmente cursan con una proliferación anómala de la flora de la conjuntiva. La flora de la conjuntiva es Difterius, Haemophilus como bacilos gram negativos, estreptococos no hemolíticos, Neisseria, entre otros. Y usualmente la transmisión va a ser oculogenital y por dedos infectados. El curso de la enfermedad es de 7 a 10 días si no cursa con ninguna complicación. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces teniendo en cuenta ya todos los síntomas y signos que nos explicó Dani, acá no voy a hacer tanto énfasis en volverlos a explicar, sino pues se los voy a nombrar para la bacteriana. Entonces, los síntomas van a ser irritación bilateral, va a haber como signo una inyección conjuntival y el exudado usualmente de la bacteriana va a ser un exudado purulento o mucopurulento con pestañas pegajosas y ocasionalmente puede cursar con edema palpebral. Un estudio realizado por Llama en 2013 describe 3 signos específicos que son más sugestivos de una conjuntivitis bacteriana, que son los párpados adheridos, ausencia de prurito y ningún antecedente previo de historia de conjuntivitis. Entonces, como hablábamos de las presentaciones, puede ser hiperaguda purulenta, aguda mucopurulenta, subaguda, crónica y por clamidia. Siguiente. Entonces, ya hablando más de los cuadros clínicos y de cada una de las presentaciones, entonces, como les dije, la aguda y la subaguda van a ser las más comunes, pero entonces el cuadro hiperagudo, entonces es un cuadro súbito en el cual vamos a tener, como su nombre lo dice, una presentación abrupta donde va a haber una descarga purulenta severa que va a disminuir la visión del paciente, se va a acompañar con edema palpebral, dolor en el ojo, y también puede tener una adenopatía preauricular. La etiología común va a ser Neisseria gonorrea y este tiene alto riesgo de involucrar la córnea y generar una perforación corneal. Entonces, en la imagen que ven ahí, lo que ven pues es en la flecha blanca, que es totalmente blanca, ven la descarga purulenta de Neisseria, y la que ya no está relleno de blanco, lo que pueden ver es el adelgazamiento corneal severo por Neisseria. Usualmente la infección inicia en un ojo y se pasa al otro ojo por contacto directo con las manos. Entonces, bueno, eso sería la hiperaguda purulenta, que puede ser pues por Neisseria gonorrea o por Neisseria meningitis. Ahora, la aguda, pues viene en forma epidémica, se asocia con causa de ojo rojo. Los agentes causales son Streptococcus pneumoniae, estafilococos y estreptococos, y los signos usuales van a ser una hiperemia conjuntival, descarga purulenta, moderada, ya no va a ser severa como si lo es con Neisseria, y pueden tener hemorragias también subconjuntivales. La subaguda, los agentes causales son Haemophilus influenza, Colium, Proteus, y usualmente inicia con un exudado acuoso, delgado, que progresa a un exudado purulento. Y la crónica ya se asocia con cuadros más relacionados con obstrucción del conducto lacrimal o una dacriocistitis, que es una infección del saco lacrimal, por una obstrucción del conducto nasolacrimal usualmente, y usualmente tiende a ser unilateral y puede ser por Corynebacterium, estreptococo o piógenes. Y los signos van a ser hiperemia y una descarga purulenta y pues la quemosis que ya nos explicó Dani. Siguiente, porfa. Con respecto, dale siguiente, porfa. Dale eso. Con respecto al diagnóstico, entonces, usualmente se hace se recomienda realizar raspados conjuntivales, donde se hace una tinción de Gram o Yemsa y podemos identificar Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Dale siguiente. Pero va a ser mandatorio este raspado si ya tenemos una descarga mucopurulenta severa o tenemos membranas y pseudomembranas. En ese caso es mandatorio hacer estos raspados conjuntivales y pues lo que vamos a ver en este caso son diplococos gram negativos, sugestivos pues de Neisseria, que es la etiología más común, y neutrófilos y pues polimorfonucleares, como lo ven acá en la imagen inferior, donde ven el infiltrado de diplococos intracelulares gram negativos y pues los polimorfonucleares. Ahora, la terapia usualmente es importante decir que el 60% de las conjuntivitis responde espontáneamente sin ningún tratamiento. Sin embargo, cuando se requiere, los tratamientos o los antibióticos tópicos que se usan pues van a ser de amplio espectro, como una polimexina, trimestoprim, o también se pueden usar cloranfenicol, gentamicina, neomicina, entre otros. Ahora, si tenemos una conjuntivitis por Neisseria,
Entonces, en este caso se tiene que dar tratamiento sistémico y tratamiento tópico. Entonces, en este caso vamos a dar una quinolona, cloranfenicol o gentamicina, 1 o 2 veces por hora, y la terapia sistémica, que pues ya va a ser con una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. Si no tenemos afectación corneal, vamos a dar una dosis intramuscular, 1 gramo de ceftriaxona, pero si tenemos afectación corneal, entonces vamos a dar 5 días de ceftriaxona vía oral, 1 o 2 gramos. Y pues siempre es importante recomendar realizar irrigación del saco conjuntival con solución salina. Siguiente. Listo. Respecto a las complicaciones que podemos tener en esta conjuntivitis bacteriana, entonces podemos tener una blefaritis marginal crónica, que usualmente suele acompañar a la conjuntivitis estafilocóxica. También puede haber una cicatrización conjuntival, y esto puede seguir por pues, secundaria a las pseudomembranas formadas por casos pues, raros, por microorganismos raros, y eso puede terminar en una ulceración y en una perforación corneal. Ahora, la ulceración corneal marginal, esta ya puede ser secundaria a una infección de Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis, Staphylococcus aureus o Moraxella catarrhalis, y si los productos tóxicos de Neisseria gonorrea se difunden a través de la córnea hasta la cámara anterior, entonces nos pueden causar una iritis tóxica, como la ven ahí en la foto. Siguiente. Ahora, este cuadro el tracoma y la clamidia se los quise hablar por aparte, porque es importante decir que clamidia, dependiendo del serotipo, nos va a causar diferentes tipos de conjuntivitis. Entonces, el tracoma se relaciona con los serotipos del serotipo A al serotipo C. Mientras que la conjuntivitis por inclusión, que la hablaremos ya en un caso difícil, se va a relacionar con los serotipos D al serotipo K. Y el linfogranuloma venéreo se relaciona con los serotipos L1 al L3. El tracoma es súper importante porque es la principal causa reversible de ceguera en el mundo, y puede que un episodio único de conjuntivitis tracomatosa, o sea, pues por Chlamydia trachomatis, pueda ser relativamente benigno, pero cuando ya es recurrente, ya genera una respuesta inmune crónica mediada por células, o sea, una hipersensibilidad tipo 4, y esto ya puede llevar a la pérdida de la visión. Entonces, usualmente inicia en la niñez. El reservorio de la infección usualmente es el núcleo familiar, y la conjuntivitis usualmente se presenta como una conjuntivitis folicular bilateral crónica con episodios recurrentes que progresa a una cicatriz conjuntival. En los casos severos va a progresar a una triquiasis en los adultos. Y pues bueno, lo que podemos ver acá en la foto es una cicatrización conjuntival secundaria a tracoma en el tarso superior. Entonces ahí, pues ahí arribita lo pueden identificar, y en la segunda foto ya lo que vemos es un caso avanzado de tracoma, donde tenemos ulceración corneal y cicatrización corneal. Siguiente. Entonces, el tracoma activo es el tipo más común en los niños, y usualmente va a ser una conjuntivitis folicular y papilar con descarga mucopurulenta, y los signos y síntomas que vamos a ver en nuestro paciente va a ser lagrimeo, fotofobia, dolor, exudación, edema en párpados, quemosis, hiperemia, hipertrofia folicular, folículos tarsales y nódulos preauriculares. El periodo de incubación de esta infección es usualmente de 7 días. En los niños y en los adultos es un poco diferente el curso de la enfermedad. Entonces, usualmente en la infancia es un inicio insidioso y usualmente no lleva complicaciones, pero en los adultos el inicio va a ser subagudo o agudo y sí desarrolla complicaciones. Entonces, pues como ya les dije, ahí vemos los signos, está la quemosis, vemos esos folículos tarsales claramente en la foto, la queratitis subepitelial, el panus, que es la formación de tejido conjuntivo pues muy vascularizado, ahí lo vemos pues como a nivel del limbo.
la foliculitis limbar superior, que pues ahí ven los folículos formados, y vemos esos everpeats que también son característicos, y usualmente estos son la cicatrización de esos folículos limbares superiores y van a terminar siendo como unas depresiones pequeñas de esos folículos que van a estar recubiertos de epitelio en la unión limbocorneal. Entonces, por eso es que se ven así como negritos. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, usualmente se hace con también raspado conjuntival, y el hallazgo que vamos a tener en ellos van a ser cuerpos de inclusión de clamidia, que los ven ahí en la imagen, pues no siempre van a estar presentes, pero eso es lo que se ve, está señalado con las flechas negras. Pero este tipo de examen ha sido reemplazado ya por la tinción por anticuerpos fluorescentes y pruebas de inmunoensayo enzimático. Para el tratamiento de esto, yo encontré que usualmente se usa como este acrónimo SAFE de Surgery, antibióticos, higiene facial y como mejorar el ambiente del paciente. Entonces, los antibióticos que se van a administrar tanto al paciente afectado como a los miembros del núcleo familiar va a ser acitromicina de 20 miligramos kilogramo hasta 1 gramo, eritromicina 500 miligramos 12 horas por 14 días, o sea, esas son las opciones que se les puede dar dependiendo de si tienen alergia o algo así. Doxiciclina 100 miligramos 12 horas cada 12 horas por 10 días. La limpieza facial es súper importante, y también mejorar el ambiente del paciente, y pues se usa cirugía para mejorar el entropión o la triquiasis secundaria a esta enfermedad. Siguiente. Bueno, las complicaciones ya pueden ser la cicatrización de la conjuntiva, puede haber una destrucción de la glándula lacrimal accesoria, triquiasis, entropión y una ulceración corneal. Y el curso usualmente es una enfermedad crónica y de larga duración si no se le da un tratamiento rápido, y es importante hacer mucho énfasis en la higiene y en el tratamiento a la familia para que mejore el pronóstico. Siguiente. Siguiente. Dale. Con respecto a la conjuntivitis viral, entonces, bueno, esta es la forma, como les dije, ya más común, es el 80% de las conjuntivitis agudas. Usualmente se confunde con la bacteriana, y solo el 50% van a ser diagnosticadas correctamente. De las virales, el 65 al 90% van a ser causadas por adenovirus y es altamente contagiosa. Entonces, puede ser esporádica y ocurrir epidemias. Usualmente la forma de transmisión va a ser por contacto respiratorio, objetos personales, piscinas, o por contacto con secreciones oculares. Y como les dije, es altamente contagiosa. Tenemos dos presentaciones, que va a ser la viral aguda y la viral crónica. Siguiente. Entonces, en la viral aguda, que es la forma clínica más común, la presentación que vamos a tener es una conjuntivitis folicular, vamos a tener lagrimeo, vamos a tener una secreción usualmente acuosa, que eso es lo que uno dice que la diferencia de la bacteriana. Va a haber irritación, va a haber prurito y va a haber fotofobia leve. También importante hacer énfasis pues en el ganglio preauricular, también se puede presentar con otra sintomatología asociada, que también es algo característico, como dolor de garganta y resfriado común. Entonces, las presentaciones clínicas más comunes, les voy a decir unas generalidades y vamos a pasar al cuadro clínico. Entonces, en la queratoconjuntivitis epidémica, usualmente los serotipos de adenovirus asociados van a ser el 8, 19 y 37, y estos nos dan un cuadro más severo de adenovirus y de conjuntivitis. La fiebre faringoconjuntival, como su nombre lo dice, se relaciona con un cuadro más de dolor de garganta y pues y un cuadro también febril, y usualmente es causado por los serotipos de adenovirus 3, 4 y 7. Es mucho más común en niños y es el cuadro más común por adenovirus.
La conjuntivitis por herpes virus, pues va a ser causada por herpes virus. Usualmente, pues lo podemos ver en niños pequeños o podemos verlo también como una infección primaria o como un cuadro infeccioso recurrente. Y pues la conjuntivitis hemorrágica, que usualmente se ve más en áreas tropicales, causada por enterovirus o por Coxsackie. Siguiente. Entonces, en la queratoconjuntivitis epidémica, que como ya les dije, son los serotipos 8, 19 y 37, usualmente nos va a dar un cuadro más severo con descarga acuosa, con hiperemia, con quemosis, con linfadenopatía viral, y vamos a ver que en la examinación va a tener una queratitis epitelial, pues el 80% de los pacientes la presentan, y también van a tener opacidades. También se asocian membranas o pseudomembranas, que las vemos acá en la imagen, que pueden evolucionar a cicatrices. La fiebre faringoconjuntival, entonces lo que tenemos que enfocarnos en que el paciente va a tener folículos en la conjuntiva, en la mucosa faríngea, va a tener inyección conjuntival, puede ser uni o bilateral, pero tenemos que enfocarnos en el cuadro también febril que va a presentar. Entonces va a tener fiebre de 38.3 a 40 grados, va a tener un dolor de garganta y pues la linfadenopatía. Con respecto a la conjuntivitis por herpes simple, entonces, bueno, ya dijimos que nos puede causar una queratitis por herpes simple, y vamos a ver también vesículas en piel, margen de párpado y además, dale siguiente, porfa. Listo, entonces ahí lo que quiero que vean en la fluorescencia, dale siguiente, es que hay un patrón típico que es la queratitis dendrítica. Entonces cuando veamos esto en la lámpara de hendidura, pues va a ser sugestivo de un herpes simple, y ese es un hallazgo pues común. Siguiente. Y ahí también la podemos identificar. Entonces ahí está la queratitis por herpes simple y las vesículas en el margen de párpado, y además se ve usualmente esta es unilateral. Y la conjuntivitis hemorrágica, pues vamos a ver hemorragias subconjuntivales donde va a tener un inicio punteado, pero va a progresar a una hemorragia ya difusa. Siguiente. Ahora, la conjuntivitis viral crónica, esta pues persiste por años, se asocia con el molusco contagioso, es una infección causada por el poxvirus. Vamos a tener hallazgos clínicos tanto en piel como pues en la conjuntiva. Entonces vamos a tener nódulos redondos, serosos y blancos en domo, que van a ser color perla, con un centro umbilicado. Pueden estar en cejas o párpados, y pues también las pueden identificar en genitales, porque también es una enfermedad común de transmisión sexual y esto. Y vamos a tener una conjuntitis folicular que va a estar acompañada de una queratitis superior y panus. Dale siguiente, Sofía. Ahora, con respecto al diagnóstico, usualmente es un diagnóstico clínico netamente. Vamos a hacer una investigación pues más a profundidad cuando el diagnóstico está en duda o cuando hay falencias en la resolución, y algunos estudios que se van a usar pues van a ser la tinción de IEMSA para diferenciar adenovirus y pues la conjuntivitis hepática, inmunocromatografía para el antígeno de adenovirus en lágrimas o cultivo viral. El tratamiento usualmente va a ser manejo de la sintomatología y el higiene. El higiene acá va a ser como lo más importante para el tratamiento de la conjuntivitis viral como tal. Entonces, pues, se le recomienda al paciente realizar aseo de su ojo, lavarse las manos para evitar la transmisión. También se recomienda como que se aísle, pues porque la transmisión es, como les dijimos, puede ser por contacto directo. Entonces, por eso se toman estas medidas. Ahora, si ya es por herpes, por ejemplo, entonces ahí sí se da un tratamiento pues específico con antivirales. Siguiente. Bueno, ahora continuando con la conjuntivitis alérgica, esta se produce generalmente en pacientes que son atópicos, que tienen una predisposición genética a sufrir alguna reacción de hipersensibilidad por haber tenido alguna exposición a algún antígeno ambiental.
Puede manifestarse clínicamente con prurito, epífora, que es el lagrimeo, hiperemia conjuntival y edema conjuntival. Los síntomas suelen ser bilaterales, pero normalmente puede ser más grave en un ojo que en otro, es decir, es asimétrico. Y importante diferenciar aquí que la secreción es acuosa, no purulenta, parecida a la viral, pero pues no vamos a tener síntomas sistémicos en esta alérgica. ¿Sigue? Esta se puede clasificar en aguda, estacional, perenne. También podemos ver queratoconjuntivitis vernal y queratoconjuntivitis atópica. Entonces, dale siguiente. La aguda es una reacción conjuntival que es pues agudo, como su nombre lo dice, frente a un alergeno ambiental. Normalmente suele ser el polen. Y es común verlo en niños pequeños que están jugando al aire libre, sobre todo en primavera y en verano. Normalmente no requiere tratamiento, es autolimitada y el edema conjuntival resuelve en pocas horas. Entonces, en la imagen de arriba podemos ver una quemosis leve y en la imagen de abajo vemos la quemosis como un poco más marcada, más grave. En cuanto a la estacional y la perenne, se presentan clínicamente igual que la aguda, pero se distinguen entre sí por el patrón temporal de sus exacerbaciones. Entonces, en la estacional empeora durante la primavera y el verano y es mucho más frecuente que la perenne. Los alérgenos de la estacional es mucho más común que sean pólenes de árboles o hierbas, que pues estos pueden variar dependiendo de la zona geográfica en donde nos encontremos. Y la perenne causa síntomas durante todo el año. Generalmente empeoran mucho más en el otoño. Y es mucho peor los síntomas cuando se exponen a ácaros del polvo de las casas o caspa de animales u hongos. Esta presentación es menos frecuente que la perenne y pues sus síntomas normalmente son más leves. Y como ya dije, sus síntomas son los mismos que la aguda. Ya pasando a la queratoconjuntivitis vernal, que es la imagen que podemos ver ahí en la diapositiva, a menudo se presenta con un patrón ya sea estacional, con su pico de síntomas en primavera y en verano, pero también podemos tener síntomas leves en modo de la presentación perenne. Puede asociarse con una queratopatía significativa porque hay contacto de la conjuntiva afectada con la córnea, entonces pues nos va a generar esta queratopatía. En las imágenes podemos ver en la imagen A, podemos ver una hipertrofia papilar difusa muy pequeña. En la B vemos las macropapilas con infiltrados inflamatorios focales. En la C vemos las mismas macropapilas, pero ya un infiltrado más difuso. Y en la D podemos ver unas papilas gigantes, que esto es lo que nos va a generar peor contacto pues, con la córnea y nos va a generar más queratopatía. En la E ya podemos ver una afectación muy grave de la mucosa, ya muy avanzada, y en la F podemos ver una afectación más leve, y en esta imagen es muy clara ver la secreción mucosa, por eso es importante que tengan en cuenta esta imagen. En cuanto a la queratoconjuntivitis atópica, dale siguiente. Esto es mucho más común en adultos que tengan antecedentes de alguna dermatitis atópica prolongada. Normalmente es crónica y persistente y casi nunca tiene remisión espontánea, o sea, es una enfermedad crónica. Y se asocia con una afectación visual bastante significativa. Los síntomas son parecidos a los de la vernal, pero son mucho más intensos. Ya les voy a decir más adelante cuáles son los síntomas de cada una más específicamente. Entonces, en las imágenes, en la primera, en la A, podemos ver una afectación palpebral bastante grave, ya tenemos bastante edema palpebral. En la B podemos ver una infiltración y cicatrización de la conjuntiva tarsal, que esto nos va a generar una contracción de los fondos del saco, como lo podemos ver en la imagen C. En la imagen D podemos ver una queratinización de la carúncula. En la E podemos ver erosiones epiteliales punteadas densas. Y en la F podemos ver un defecto epitelial persistente y vascularización corneal, que pues ya es, como les dije, por el contacto de la conjuntiva afectada en la parte interna del párpado. Exacto. En cuanto a los signos y síntomas de cada uno, vamos a hablar primero de la conjuntivitis estacional y perenne, y pues en esta también entraría la aguda, que como dije son iguales las presentaciones de las tres. Podemos ver, para diferenciarlas cada una, podemos ver si los ataques son agudos o subagudos o transitorios,
y pues la inyección conjuntival que tiene cada una. También los pacientes pueden llegar con epífora moderada, un exudado mínimo, también puede provocar prurito intenso, que es bastante característico de esta conjuntivitis alérgica, y se puede asociar a resfriados. Es muy común que los niños estén resfriados. Para su diagnóstico de la conjuntivitis, de este tipo de conjuntivitis, es netamente clínico, pero en algunos casos que podemos ver como más activaciones de la conjuntivitis, se puede hacer un frotis conjuntival en el que vamos a ver presencia de eosinófilos. Dale, siguiente. En cuanto a la queratoconjuntivitis vernal y atópica, estos pues ya son síntomas más graves. Podemos ver fotofobia, epífora moderada, sensación de cuerpo extraño, prurito intenso, escozor, y aquí la secreción va a ser mucho más espesa, ya no va a ser tan líquida como en las anteriores, sino que se va a volver mucosa. El diagnóstico de ambos también es solo clínico, pero se puede realizar igualmente un frotis conjuntival, que en la diferencia de ambas va a ser que en la vernal va a haber una alta presencia de eosinófilos, mientras que en la atópica va a haber muy pocos eosinófilos, y pues también se pueden diferenciar entre ambas en que los síntomas son mucho más intensos en la atópica que en la vernal. ¿Sí? En cuanto al tratamiento, podemos usar lágrimas artificiales si los síntomas son leves. También podemos utilizar estabilizadores de mastocitos como la lodoxamina, que normalmente se usan durante varios días antes de alcanzar su efecto máximo. Esto es como para un tratamiento de mantenimiento, por así decirlo. Se tiene que usar de manera crónica. También podemos usar antihistamínicos, que estos pueden emplearse en las exacerbaciones y son muy eficaces, tanto como los estabilizadores de mastocitos. También hay fármacos que tienen una acción dual, o sea, tienen estos dos medicamentos, los estabilizadores de mastocitos y los antihistamínicos juntos. Estos actúan muy rápidamente y a menudo resultan muy eficaces para las exacerbaciones. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la olopatadina. También podemos encontrar combinaciones de antihistamínicos y vasoconstrictores. También podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos que mejoran los síntomas, pero no son usados muy frecuentemente. Y por último, los antihistamínicos orales también pueden estar indicados si los síntomas del paciente ya son muy graves. Ya para la conjuntivitis de enfermedad mucocutánea y ampollosa, esto vamos a ver 3 enfermedades que nos provocan este tipo de conjuntivitis. El primero es pemfigoide mucomembranoso, después vamos a ver necrólisis epidérmica tóxica y por último la enfermedad de injerto contra huésped. ¿Sigue? Entonces, iniciando con el pemfigoide mucomembranoso, este es un grupo de enfermedades autoinmunes crónicas que se caracterizan por la formación de ampollas en la piel y de las mucosas. Esto se desencadena por una reacción de hipersensibilidad tipo 2, es decir, citotóxica, que genera un depósito de anticuerpos en la zona de la membrana basal. Este depósito de anticuerpos nos va a generar una activación del complemento y va a reclutar diferentes células inflamatorias, lo que nos va a provocar una separación focal de la epidermis y de la dermis. Donde se reclutaron estas células, se van a separar estas dos. Hay 2 formas de presentación de esta enfermedad. La presentación cutánea, que pues nos va a generar las ampollas en la piel, y la ocular, que es la que nos importa a nosotros en este momento. La ocular afecta a la conjuntiva en la mayoría de los casos y conduce a una cicatrización progresiva. Esta enfermedad empieza típicamente en edades avanzadas y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Tienen una relación 2:1, o sea, es doblemente más frecuente en mujeres que en hombres. El diagnóstico es principalmente clínico, pero también podemos realizar una biopsia de la mucosa afectada que a menudo muestra bastantes alteraciones que nos pueden ayudar a confirmar esta enfermedad. Pasando a las manifestaciones oftalmológicas ya más de cerca, podemos ver en las imágenes, en la superior derecha, unas líneas finas de fibrosis subconjuntival y una contracción de los fondos del saco generada por esta fibrosis. Y esta fibrosis nos va a provocar el semibléfaro, que son adherencias entre la conjuntiva vulvar y la palpebral. Entonces ahí en la imagen podemos ver muy claramente la adherencia entre estas 2 conjuntivas.
El anquilobléfaro es la presencia de las adherencias entre los párpados superior e inferior en el canto externo, como lo vemos en la imagen del medio de la derecha. Ahí podemos ver que los párpados superior e inferior están unidos por el anquilobléfaro. También podemos ver en la imagen de la izquierda inferior, podemos ver la infiltración y vascularización de la periférica de la córnea. Entonces, pues ahí se ve muy claramente la vascularización. Y en la última imagen, en la de abajo, ya son fases muy avanzadas de la enfermedad que se caracterizan por el mismo semibléfaro y hay una total opacificación de la córnea, o sea, afecta mucho la vista del paciente. Para el tratamiento de esta enfermedad es principalmente sistémico. El medicamento que más se usa es la dapsona, pero también podemos ayudarle al paciente con los síntomas utilizando un medicamento tópico como lágrimas artificiales o esteroides. Pero lo principal es el tratamiento sistémico con dapsona. ¿Puedes seguir? La necrólisis epidérmica tóxica también se llama síndrome de Liel. Esta es una variante severa del síndrome de Stevens-Johnson. Y pues como ya sabemos, se produce por una reacción de hipersensibilidad retardada por células que normalmente es desencadenada por una exposición a ciertos fármacos, generalmente antibióticos, sobre todo el trimestoprim y las sulfamidas. También se puede provocar por analgésicos o antiepilépticos. Los síntomas normalmente se tardan bastante en aparecer, varias semanas pueden tardar en aparecer, por lo que en muchos casos no es frecuente identificar lo que precipitó esta enfermedad. La mortalidad de esta enfermedad, a nivel global es del 5% en el síndrome de Stevens-Johnson y estos pacientes mueren normalmente por tener infecciones, por las infecciones provocadas. Pero en la necrólisis epidérmica tóxica esta mortalidad aumenta considerablemente. Entonces, hablando de las manifestaciones oculares, podemos ver que nos van a provocar signos agudos y tardíos que los vemos en la imagen, ya les voy a decir cuáles son cada uno. Entonces, en los síntomas agudos tenemos la presencia de costras hemorrágicas en el borde de los párpados, como lo vemos en la foto A. Esta es una característica muy típica de esta enfermedad. Otro signo agudo, tenemos una conjuntivitis papilar que puede ir desde formas leves hasta transitorias, autolimitadas o nos puede generar cuadros muy graves, como lo vemos en la foto B. En la foto C podemos ver membranas y pseudomembranas conjuntivales y pues también esta enfermedad nos puede provocar hiperemia, hemorragias y pues las ampollas de la enfermedad. Y estos serían los signos agudos. En cuanto a los signos tardíos, ya podemos encontrar como en la imagen de una cicatrización conjuntival, esta cicatrización nos va a generar una contracción de los fondos de saco y nos puede provocar el semibléfaro. En la imagen E podemos ver una queratinización de la conjuntiva y el borde palpebral y a veces puede producir algunas placas abrasivas. Y en la última foto ya podemos ver una queratopatía con cicatrización, vascularización y queratinización, o sea, ya es bastante avanzado. En cuanto al tratamiento, dale siguiente, podemos ver el principal tratamiento es eliminar el desencadenante, o sea, el fármaco o lo que sea que haya provocado esta enfermedad, hay que eliminarlo. También podemos darle lubricantes al paciente para disminuir los síntomas, no hacer exposición corneal, no tener la córnea expuesta. Y podemos evaluar si el paciente necesita o no de un anillo escleral, que es el que vemos en la foto. Este consiste en un lente que tiene un amplio soporte y puede ayudar a que no se forme el semibléfaro y pues el pronóstico del paciente empeore. Importante en estos pacientes también que tenemos que monitorizar continuamente la presión intraocular. Dale, siguiente. Ya por último, la enfermedad de injerto contrahuésped. Este generalmente se produce posterior al trasplante halogénico de células madres hematológicas y clínicamente se manifiesta de manera muy parecida al síndrome de Stevens-Johnson, o sea, algo muy parecido a la enfermedad anterior que vimos. Las manifestaciones oculares ocurren en el 40 al 60% de los pacientes que se han sometido a un trasplante de células madres.
Y su tratamiento principal va a ser la ciclosporina tópica al 5%, entonces lo que más nos va a ayudar con los síntomas de las manifestaciones oftalmológicas. También podemos ayudar al paciente dándole lágrimas artificiales para disminuir molestias y esteroides orales. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones oftalmológicas? Vamos a tener ojos secos, sobre todo en forma de queratoconjuntivitis seca, hiperemia conjuntival con formación de pseudomembranas y membranas. Vamos a tener una inflamación crónica que produce cambios cicatrizales, y en la córnea nos va a producir una queratopatía epitelial punteada, una queratitis filamentosa, pues ya va a ser una enfermedad mucho más grave. Si la enfermedad ya está bastante avanzada, si ya es muy grave, nos puede producir incluso afectación de la córnea, nos puede producir erosión, adelgazamiento, ulceración o incluso perforación de la córnea. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial de la conjuntivitis y nos vamos a centrar en 4 cuadros clínicos, que es la uveitis, el glaucoma, la episcleritis escleritis y la hiposfagma. En la uveitis, ¿qué vamos a ver y qué nos va a referir el paciente? Vamos a ver que el ojo va a estar rojo por la hiperemia ciliar 1 o 2 días, pero que al pasar estos 2 días se va a generalizar este enrojecimiento, que no va a haber secreción conjuntival, que el paciente va a referir un dolor ocular ocasional, intenso, que debido a la contractura del músculo ciliar la visión se encuentra disminuida, a veces en un grado importante. Vamos a ver que el iris se podrá apreciar con una arquitectura borrada, que la pupila va a estar hiporrefléctica, con tendencia a la miosis, que se puede ver discoria. En el cuadro del glaucoma agudo es importante como el paciente cuenta la evolución del cuadro clínico, que es un inicio agudo que causa una hiperemia ciliar que rápidamente se hace mixta. No hay secreción conjuntival, pero puede haber un lagrimeo profuso, que lo más característico, como les mencionaba anteriormente, es el dolor agudo de gran intensidad que irradia la región occipital, acompañado del descenso importante de la agudeza visual, y a veces puede cursar también con episodios eméticos. Que la córnea se apreciará opaca, incluso a simple vista, debido pues, al edema que presenta, y que la misma falta de transparencia de la córnea pues, dará la dificultad a la exploración de la cámara anterior del ojo. Además, en el examen físico, al tacto, se siente el globo ocular, lo refieren como una piedra. Siguiente. La episcleritis y escleritis, pues también son causa de enrojecimiento ocular, generalmente unilateral, y al observar con cuidado se aprecia que el enrojecimiento no es por hiperemia conjuntival ni ciliar, sino que su aspecto y en particular su localización es diferente porque es subconjuntival, es mucho más profundo. El paciente puede referir una molestia o un dolor moderado cuando se trata de una episcleritis y un dolor severo cuando se trata de una escleritis. Además, puede referir sensibilidad y dolor intenso al tacto en la zona inflamada. A menos de que exista otro factor concomitante como un síndrome de Sjögren, no habrá secreción conjuntival, pero podría haber un lagrimeo en ocasiones profuso. La hiposfagma, como vemos, es un cuadro y un enrojecimiento totalmente diferente a lo que ya hemos hablado anteriormente, porque se aprecia una mancha roja brillante de un derrame sanguíneo de aparición súbita y asintomática. Muchos pacientes lo que van a referir en consulta es que se vieron al espejo y se vieron la mancha roja o que alguien les dijo que tenían una mancha roja. En muy pocas ocasiones el paciente puede referir algunas molestias como un dolor leve, un ardor. Este no se acompaña de secreciones o de lagrimeo. Siguiente. Bueno, buenas noches. Yo soy Carlos Gómez y pues les voy a presentar el primer caso difícil de los dos que vamos a presentar, y pues el que yo desarrollé es de conjuntivitis viral. Al siguiente, por favor. Estas son las referencias que utilicé para desarrollarlo. Y este es el artículo en el que me basé, el cual se titula Ocular Manifestations of a Hospitalized Patient with Confirmed 2019 Novel Coronavirus Disease. Entonces, pues vamos a empezar. En el motivo de consulta de la enfermedad actual, en el motivo de consulta nos llega un paciente que nos refiere lo siguiente, que tengo los ojos muy rojos, además siento como algo en ambos ojos y me salen muchas lágrimas. Entonces, ya viéndolo, eso en la enfermedad actual, dale siguiente, por favor.
Es un paciente masculino de 30 años que se presenta a servicio de urgencias con enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño y epífora en ambos ojos, de 6 horas de evolución, sin disminución de la agudeza visual ni visión borrosa, niega a tocarse los ojos y rascarse los ojos. Al siguiente. Entonces, pues el paciente nos llega más o menos de esta manera. Al siguiente. En cuanto a la revisión por sistemas, en los síntomas generales niega cualquier signo o síntoma. En los neurológicos ha presentado cefalea en las últimas horas. Respiratorios niega, gastrointestinales niega, genitourinarios niega y cardiovasculares niega. En cuanto a los antecedentes, en los patológicos también apareció un diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 hace 8 días con síntomas de dolor de garganta y enfisema en el pulmón izquierdo de 13 días de antigüedad, con cese de los síntomas hace 5 días, como pues lo vemos en la imagen derecha. Al siguiente. En las hospitalizaciones, creo que se te salió, Sofía. Espérame un segundo, sí, perdón. Entonces, en cuanto a las hospitalizaciones, tuvo una hospitalización domiciliaria hace 13 días por el diagnóstico de SARS-CoV-2. Al siguiente. En los farmacológicos le formularon un mefinovir 3 veces al día y lopinavir con ritonavir como tratamiento domiciliario para el SARS-CoV-2 por 20 días. En cuanto a los antecedentes familiares, tiene miopía, quirúrgicos niega, traumáticos niega, tóxicos niega, alérgicos niega y antecedentes oftalmológicos también niega. En cuanto al examen físico, en los signos vitales tuvo una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio y una temperatura de 36.7 grados centígrados. En el estado general es un paciente consciente, pálido, se comunica claramente y de manera fácil. En cuanto a la cabeza, tiene el cráneo y cara sin alteraciones. Tiene algo muy importante que nos puede guiar hacia un posible diagnóstico. Son los ganglios linfáticos preauriculares palpables y sensibles, que es muy importante en la conjuntivitis viral. En cuanto al tórax y cardiopulmonar, tórax simétrico, normoexpansible, ruidos cardíacos normales, no tiene soplos, tirajes ni sibilancias. Y en los gastrointestinales tiene un abdomen blando y depresible no doloroso y no se palpan masas ni tiene signos de irritación peritoneal. Ya en el examen oftalmológico, en cuanto a la agudeza visual sin corrección, fue de 20-25 en el ojo derecho y 20-63 en el ojo izquierdo. Esto de acuerdo a la tabla de Snellen de 20 pies. Las pupilas estaban isocóricas y normorreactivas. La presión intraocular fue de 15 milímetros de mercurio en ambos ojos. Los campos visuales estaban completos en ambos ojos y la motilidad ocular extrínseca estaba intacta también en ambos ojos. En el examen externo se encontró una secreción acuosa transparente en ambos ojos. En cuanto a los párpados y lacrimales, se encontraron folículos conjuntivales palpebrales inferiores en ambos ojos. Dale siguiente. Como lo vemos en la imagen A y en la imagen O, entonces ahí se pueden ver unos folículos conjuntivales palpebrales inferiores en ambos ojos. Y en la conjuntiva y en la esclera hay una inyección conjuntival moderada en ambos ojos, también como lo vemos en la imagen A y en la imagen D. Dale siguiente. En cuanto a la biomicroscopía, se identifica una córnea transparente en ambos ojos, la cámara anterior tiene una forma normal y profunda en ambos ojos, un iris plano y la pupila redonda en ambos ojos, un cristalino transparente en ambos ojos y un vitrio normal en ambos ojos. En cuanto al fondo de ojo, como vemos en la imagen A, es normal en ambos ojos y la ultraestructura macular y su grosor estaban dentro de los rangos normales, como lo vemos en la imagen B y en la imagen C correspondientemente. Dale siguiente. Ya en cuanto a los paraclínicos y en el diagnóstico, entonces se tomaron unos hisopos conjuntivales colocándolos en el fornix inferior de cada ojo y luego se procesan las muestras mediante una prueba de PCR. Dale siguiente. Entonces ahí vemos la imagen de cómo pues obtuvieron las muestras.
Un día después de las muestras conjuntivales, los resultados salen positivos para SARS-CoV-2 y se prescriben unas gotas oftálmicas de ribavirina 4 veces al día. La ribavirina es un análogo sintético de nucleósidos el cual inhibe la duplicación de diversos virus de RNA. Dale siguiente. Y pues se llega al diagnóstico de una conjuntivitis viral folicular causada por el virus del SARS-CoV-2. En cuanto a la evolución del paciente, un día después del fármaco, el paciente informa una reducción de los síntomas, no se encuentran ganglios linfáticos preauriculares sensibles. En el día 2 después del fármaco hay un cese de los síntomas. Y en el día 5, luego del fármaco, una reducción de la inyección conjuntival bilateral, así como de los folículos de la conjuntiva palpebral inferior. Y en el día 6, ya las pruebas conjuntivales dan negativo para SARS-CoV-2. En cuanto al análisis y la correlación a lo asociado con la literatura, al siguiente, podemos ver que los síntomas de la conjuntivitis viral por SARS-CoV-2 son una hiperemia conjuntival, como lo dijeron mis compañeras, que es un signo de los más prevalentes de la conjuntivitis aguda, unos folículos conjuntivales, dale siguiente, como lo podemos ver en la siguiente imagen, ahí están la hiperemia conjuntival y pues los folículos correspondientes, dale siguiente. También hay una sensación de cuerpo extraño, hay una epífora, hay un exudado mínimo. Este exudado puede ser de predominio de monocitos que se dan en las raspaduras y en los exudados que presentan los pacientes. También lo que les había mencionado, la linfoadenopatía preauricular, súper importante. Dale siguiente para poder ver más o menos dónde ubicarlos. Entonces ahí vemos en la imagen anterior al pabellón auricular, es importante, muy importante buscarlos y poder saber identificarlos para poder aproximarnos a un diagnóstico. Dale siguiente. Ya un poco más de esto ya es más de síntomas de SARS-CoV-2, que es dolor de garganta, tos, dificultad para respirar y fiebre. Y en algunos casos puede haber edema del párpado, pues esto puede ser muy insignificante. Ya en cuanto a cómo puede llegar a causar el SARS-CoV-2 la conjuntivitis, se da por la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina 2 es un receptor celular en muchas partes del cuerpo. Se pueden encontrar, como dice ahí, epitelio conjuntival, retina, corazón, aorta, placenta, riñón, pulmones, epitelio coroideo, y también es un receptor celular de entrada celular para el SARS-CoV-2. Entonces, dale siguiente. Como vemos en la imagen de arriba, el ACE2 sirve para convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Abajo vemos que el SARS como que ubica al ACE2 mediante la glucoproteína S. El SARS-CoV-2 tiene algo que se llama la glucoproteína S. Este tiene dos subunidades, la subunidad 1 y la subunidad 2. La subunidad 1 determina el rango virus huésped y el tropismo celular con el dominio de función clave, y el S2 media la fusión de la membrana celular del virus con la del huésped mediante dos dominios tándem. Pero el cuerpo tiene algunos mecanismos que pueden llegar a que no sea esta unión, a que sea la unión del ACE2 con el SARS-CoV-2, pero que ésta no logre una internalización del virus en la célula, mediante en el receptor de la angiotensina 1 que vemos arriba en rojo. Este regula positivamente el ADAM17, que es una desintegrina y una metaloproteasa. Esta logra como clivar el ACE2 y sacarlo de la membrana celular y dejarlo como en el torrente sanguíneo, y así el SARS-CoV-2 se puede llegar a unir al ACE2, pero no lo internaliza ya que no está pegado a la membrana celular. Entonces, más o menos a grandes rasgos es la fisiopatología de la conjuntivitis viral por SARS-CoV-2. Dale siguiente, por favor. Les traje esta imagen que me pareció muy importante, que nos muestra que la conjuntivitis no siempre se da junto a los principales y al inicio de los síntomas. Entonces vemos aquí que en el día 1 de la enfermedad empezaron los síntomas como la garganta seca y diarrea. En el día ya 6 de la enfermedad empieza el paciente a tener fiebre, y hasta el día 13 de la enfermedad el paciente empieza a presentar los ojos rojos,
la epífora y la sensación de cuerpo extraño. Al día después de esto, pues le prescriben la ribavirina y ya empieza el primer síntoma de cesar, es la epífora, luego viene la sensación de cuerpo extraño y por último el ojo rojo. Entonces es clave mencionar que no siempre la conjuntivitis es un síntoma inicial del contagio por SARS-CoV-2, sino puede presentarse muchos días después. Dale siguiente. Y esta es una imagen que o sea, en el cuadrito, en cuadrado, nos dicen que estas son muestras conjuntivales. Los triángulos dice muestra nasofaringia, el cuadrado negro, el triángulo negro invertido es esputo y el rombo es una saliva. Y lo que nos menciona en el eje Y es como el valor de certeza. Es decir, si se acerca a 20, es decir, que nos va a dar un resultado positivo para SARS-CoV-2 y entre más se acerca a 40 es que la muestra nos va a dar negativa. Entonces vemos que la muestra nasofaringia y el esputo son muy confiables para un diagnóstico inicial de SARS-CoV-2 y la muestra conjuntival y la saliva son poco confiables para poder dar un diagnóstico certero al inicio. Al siguiente. Y ya en las conclusiones, con la revisión de la literatura, entonces se reportan complicaciones oculares el día 13 después de los síntomas. Luego que el hecho de que el paciente haya desarrollado una conjuntivitis viral aguda indica que fue causada por el SARS-CoV-2 y esta podría causar complicaciones oculares y no necesariamente se dan en la etapa inicial de la enfermedad, sino varios días después. Una posible explicación de que el SARS-CoV-2 cause la conjuntivitis es el receptor celular ACE2 que se encuentra en el epitelio conjuntival. Luego es que la cantidad de RNA viral es mucho menor en muestras conjuntivales que en muestras respiratorias, como lo había mencionado, y estas muestras conjuntivales no son útiles para un diagnóstico temprano dada su baja carga viral. Y por último, se deben realizar otros estudios clínicos adicionales para evaluar completamente el espectro clínico de enfermedades oculares que pueden ser causadas por el SARS-CoV-2, ya que es algo muy nuevo. Y ya con eso concluyo la primera revisión de caso. Listo, bueno, buenas noches. Me presento rápidamente. Mi nombre es María Sofía Morales y soy estudiante de séptimo semestre y pues a continuación les vamos a presentar pues nuestro segundo caso clínico difícil de la noche. Entonces, pues en cuanto a referencias, acá están algunas de las referencias en las que me basé como para la parte de análisis y de igual forma de donde saqué como tal el reporte de caso. En cuanto al reporte de caso y pues del caso que estaremos pues hablando el día de hoy, presentando, es un caso de una conjuntivitis infecciosa bacteriana por coinfección entre Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhea. Entonces es importante pues tener en cuenta que fue publicado en el 2019 y que fue publicado en el American Journal of Ophthalmology Case Reports. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, pues una presentación introductoria al caso. Del caso, pues importante, pues que nuestro paciente va a ser un hombre de 48 años de edad. Para efectos prácticos del ejercicio le vamos a poner, pues, Juan Gómez. En la análisis nos comenta que ha decidido acudir al servicio de oftalmología de un hospital del Reino Unido por enrojecimiento, secreción y visión borrosa del ojo izquierdo. Molestias que llevan una semana de evolución y que nada que le pasan. Entonces, en este punto, pues podemos identificar una serie de datos personales que van a ser de importancia, pues, durante la presentación del caso y el motivo de consulta principal que finalmente llevó al paciente a consultar como tal al servicio. En cuanto a antecedentes, entonces, en cuanto a antecedentes oculares, realmente no refiere ningún tipo de antecedente. Y antecedentes médicos, pues importante mencionar que el paciente sufre como tal de esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, que está siendo medicado con suclopentixol y intramuscular cada 3 semanas. Y en cuanto a su historia sexual, dato muy importante, que es fundamental que lo tengamos en cuenta a lo largo de toda esta presentación de caso, y es que finalmente tiene una vida sexual activa, tiene múltiples parejas sexuales, tanto hombres como mujeres, y refiere no utilizar ningún tipo de protección. En cuanto a la enfermedad actual, entonces ya juntando algunos de los datos que hemos venido presentando, nuestro paciente Juan Gómez, bueno, es un paciente masculino de 48 años de edad que consulta por cuadro de una semana de evolución consistente en hiperemia conjuntival, secreción mucopurulenta y visión borrosa en el ojo izquierdo. Fundamental, pues como antecedente importante, afirma pues tener múltiples parejas sexuales, tanto hombres como mujeres, sin uso de protección, importante pues aclarar, y sufrir de esquizofrenia que está siendo manejada con su suclopentixol.
En cuanto a la revisión por sistemas, entonces en cuanto a síntomas generales, el paciente requiere tener un malestar general y adicionalmente pues irritabilidad, y ya evaluando órganos de los sentidos, específicamente en cuanto a la visión, requiere pues enrojecimiento, secreción y visión borrosa en el ojo izquierdo, que pues esto lo vemos desde pues el motivo de consulta. En cuanto al examen oftalmológico, entonces, pues importantísimo tener en cuenta, se evalúa tanto ojo derecho como ojo izquierdo. En cuanto a la agudeza visual como tal del ojo derecho, nos encontramos con una agudeza visual de 20-32 según Snelle, que mejora con el pinhole test. Importante en cuanto al examen externo del ojo, nos encontramos con unos párpados de aspecto sano, cejas y disposición de la órbita y alineación ocular completamente normales, pupilas isocóricas y la respuesta como tal a estas también pues conservada en sí. En cuanto a los hallazgos, ya la biomicroscopía del ojo como tal, nos vamos a encontrar, pues como decíamos, en cuanto a párpado y lagrimación, pues completamente sano y normal, absolutamente todo. En cuanto a la conjuntiva, nos vamos a encontrar una conjuntiva con hiperemia simple en el ojo derecho. Este es pues el único hallazgo positivo importante a tener en cuenta en ojo derecho. Y córnea y segmento, y pues al evaluar córnea y el segmento anterior como tal, lo encontramos normal sin ningún tipo pues de alteración. En cuanto al cristalino, pues de igual manera se encuentra pues transparente. Al evaluar el ojo izquierdo, entonces es importante pues que la agudeza visual la evaluaron con movimiento de manos específicamente y pues no se observó mejoría como tal con el pinhole test. En cuanto al examen externo, entonces podemos ver que realmente en cuanto a párpados, las cejas, la disposición de la órbita, estos hallazgos pues son todos normales, son todos negativos. En cuanto a las pupilas, de igual forma, completamente normales. Importante la secreción mucopurulenta que se va a encontrar en el ojo izquierdo en cuanto al examen externo. Ya viendo hallazgos a la biomicroscopía, entonces al evaluar el párpado y la lagrimación, nos encontramos con unos folículos linfoides en párpado, tanto superior como inferior, un menisco lagrimal aumentado y una serie de secreciones que contaminan como tal la película lagrimal. Y en cuanto en el momento de evaluar la conjuntiva, nos encontramos con una inyección conjuntival pues, en el ojo izquierdo. Córnea, segmento anterior y cristalino completamente normal. Entonces, pues, aunque el reporte de caso como tal no trae unas imágenes sobre estos hallazgos positivos que nos encontramos al evaluar, pues, importante el ojo izquierdo más que el ojo derecho, en este punto del caso, me gustó y pues me parecía importante de pronto traerles unas imágenes para que nos hagamos una idea de qué nos encontramos en ese ojo izquierdo de entrada. Entonces los folículos, como ya pues hemos venido mencionando a lo largo de la presentación, esas pues finalmente pues granos como translúcidos encontrados pues a nivel de tarso superior. Acá podemos ver en la segunda imagen una inyección conjuntival que también pues la mencionábamos hace un momento, y en la imagen de acá abajo pues esa secreción profusa mucopurulenta. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta como tal toda la parte, pues todo lo que se encontró en anamnesis y todo lo que se evaluó como tal en el examen físico, se piden una serie de paraclínicos. Entonces se utilizan unos hisopos estériles para obtener muestras de superficie conjuntival del ojo izquierdo para hacer cultivo bacteriano. Se pide una prueba de PCR sospechando una posible infección por virus del herpes simple y pruebas específicas para clamidia trachomatis. Importante que se le da un manejo inmediato con ofloxacina al 0.3% en gotas, aplicación cada 2 horas, y con una pomada de cloramfenicol al 1% cada 2 horas, 4 veces al día. Sin ningún tipo como de resultado en cuanto a paraclínicos, se le da de alta a nuestro paciente y se envía pues a la casa. ¿Qué va a ser importante? El paciente a los 2 días reconsulta el servicio contándonos que no se aplicó nunca el tratamiento que se le dio y que estos síntomas que presentaba en la primera consulta se han bilateralizado. Mi ojo derecho también se encuentra comprometido en este punto. Entonces, hallazgos nuevos al examen oftalmológico, pues a tener en cuenta, en el ojo derecho, en el examen externo, nos encontramos ya una secreción mucopurulenta, profusa, inflamación del párpado. En cuanto a la conjuntiva, ya vemos una inyección conjuntival como tal en el ojo derecho y una córnea pues limpia. Y en cuanto al ojo izquierdo, pues importante, igual, esa secreción mucopurulenta de la que hablábamos, al evaluar el párpado y la lagrimación como tal, nos encontramos una meibomitis en párpado superior e inferior, como pueden ver en la imagen, realmente se ve esa inflamación de las glándulas de meibomio. Cuando evaluamos conjuntiva, nos encontramos una conjuntiva vulvar hiperémica, de igual forma es posible pues contemplarla en la imagen. Y en cuanto a la córnea, este es un nuevo hallazgo que va a ser fundamental a tener presente, y es que nos encontramos 2 grandes áreas de adelgazamiento periférico, en la región superior y en la región como tal temporal, específicamente de 12 a 2 y de 3 a 5.
Ya con estos segundos hallazgos y con, pues sí, todo esto que marcó positivo y pues que encontramos nuevo, se piden una serie de paraclínicos adicionales. El PCR para clamidia, que habíamos pedido en la primera consulta, resulta positivo. Las muestras, le pedimos, pues tomamos muestras de superficie conjuntival del párpado para realizar una tinción Gram y nos encontramos con esto que ven a mano derecha. Nos encontramos con, podemos ver, un grupo central de Diplococcus Gram negativos, ya los hemos venido explicando a lo largo de la presentación, con leucocitos polimorfonucleares circundantes, y pues este hallazgo es sugestivo de un diagnóstico para infección por Neisseria gonorrea. Adicionalmente, pues se le piden unos cultivos en agar chocolate, agar sangre, y se le pide una PCR para Neisseria gonorrea, que resulta pues positiva también. Entonces, pues de acuerdo a todo esto, se le da un tratamiento a nuestro paciente, ya teniendo en cuenta pues los resultados paraclínicos. Se le da entonces, pues en acuerdo con el infectólogo, ceftriaxona 2 miligramos vía intravenosa una vez al día, acitromicina 500 miligramos vía oral una vez al día por 5 días, levofloxacina en gotas vía tópica cada hora. Y bueno, se deja en observación nuestro paciente y a las 48 horas ya el paciente, del inicio del tratamiento, ya se empieza a evidenciar una mejoría clínica. La agudeza visual pues empieza a aumentar de igual forma a 20/63 según la escala de Snell, específicamente en el ojo izquierdo, que pues veíamos que desde el comienzo era el ojo más afectado y pues ahorita en esta segunda consulta pues tenía hasta un compromiso corneal. El adelgazamiento de la córnea que habíamos evidenciado se empieza a estabilizar, se empieza a ver pues esa repitelización y el paciente es derivado pues al equipo de urología para completar su tratamiento. Entonces, bueno, pues antes de hablar como tal del análisis, pues es importante recapitular y tener en cuenta una serie de ideas grandes sobre lo que acabamos de explicar. Entonces, es importante, nuestro paciente Juan Gómez, masculino, paciente masculino de 48 años de edad, entonces consulta finalmente a nuestro servicio. Recordemos que consulta pues por una hiperemia conjuntival, por su secreción, por secreción en el ojo izquierdo y adicionalmente por visión borrosa. Y súper importante ese antecedente que he venido recalcando desde el comienzo, que pues nos dice que pues sobre su historia sexual como tal. En cuanto al examen físico, entonces es importante pues tener en cuenta esos dos valores de agudeza visual, pero también particularmente me parece importante pues recalcar en este punto pues esa secreción mucopurulenta, profusa, unilateral, la inflamación de párpado superior e inferior del ojo izquierdo y esa inyección conjuntival que se encuentra en primera instancia. Recordar que se le piden estos paraclínicos, sus PCR, se le pide el cultivo bacteriano, se le da tratamiento con la ofloxacina, con el cloramfenicol y se da de alta. Pero ¿qué pasa? Nuestro paciente reconsulta, entonces reconsulta con síntomas ya bilaterales y con una serie de hallazgos positivos nuevos. Entonces esa secreción mucopurulenta profusa ahora es bilateral, esa inflamación ahora resulta en ambos ojos, esa inyección conjuntival de igual manera resulta en ambos ojos y ese adelgazamiento periférico de la córnea pues es un hallazgo nuevo, súper importante pues a tener presente. En cuanto a los paraclínicos, entonces pues vemos que ya empezamos a tener, pues nos centramos y pues empezamos sí, pues resultan unos positivos. Positiva la PCR para clamidia, la tinción Gram que la vimos y la PCR pues para la Neisseria como tal. Entonces, pues ya después de todo esto, pues llegamos a un diagnóstico. Y entonces, pues el diagnóstico es finalmente una conjuntivitis de inclusión del adulto causada por clamidia y con infección por Neisseria gonorrea. Se le da su tratamiento, ceftriaxona, acitromicina, levofloxacina, se utilizan estos 3 medicamentos y pues finalmente se deja en observación y a las 48 horas ya empezamos a ver pues esa evolución satisfactoria. Se resuelve pues como tal el cuadro. Entonces ya teniendo en cuenta esto, pues muy importante pues que vamos a hablar un poquito sobre la conjuntivitis pues de inclusión del adulto por clamidia y adicionalmente por la conjuntivitis por una infección causada por Neisseria gonorrea. Entonces, súper importante de entrada tener en cuenta pues, que la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea son microorganismos bacterianos causantes de infecciones de transmisión sexual que pueden cursar de manera concomitante con conjuntivitis. Importante tener en cuenta que no son causantes de las conjuntivitis bacterianas más frecuentes, pero que sí resulta muy importante sospecharlos. Entonces, una pregunta a hacernos en este punto es, ¿cuándo sospechamos de una conjuntivitis de inclusión del adulto por clamidia trachomatis y o, muy importante ese y o, porque en este caso, pues podemos ver que es un y, una conjuntivitis por Neisseria gonorrea? Entonces, desde que entra mi paciente literal a la consulta, van a haber una serie de datos que van a ser muy importantes que me pueden permitir pues, sospechar en un momento dado de una conjuntivitis por este tipo de microorganismos.
una, la ocupación, pues realmente hay una serie de ocupaciones que finalmente pueden en un momento dado poner en riesgo a nuestro paciente a que pues contraiga una infección de transmisión sexual, como lo es la prostitución, y adicionalmente la historia sexual, que la venimos recalcando desde el inicio, y en el caso de nuestro paciente, pues resulta realmente importante. Entonces, como venía diciendo, pues es importante tener en cuenta que son microorganismos causantes de conjuntivitis bacterianas, pero no son las conjuntivitis bacterianas más frecuentes. Pero por más de que no sean las más frecuentes, las infecciones de transmisión sexual de entrada sí son muy frecuentes a nivel mundial. Entonces, por esta misma razón, pues quise traer una serie de cifras que nos permiten recordar finalmente ese peso de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, pues importante recordar que la Organización Mundial de la Salud pues afirma que anualmente 357 millones de personas en el mundo contraen infecciones de transmisión sexual, que en el 2018 en Estados Unidos pues se afirma que la clamidia pues es de infección de transmisión sexual bacteriana notificada con mayor frecuencia y que la gonorrea resulta siendo la segunda enfermedad transmisible sexualmente notificada con mayor prevalencia. Importante tener en cuenta que aproximadamente 1 de cada 300 personas con infección genital por clamidia, por ejemplo, desarrollan la enfermedad ocular. Entonces vemos que es una fracción mínima, pero por el peso finalmente de las infecciones de transmisión sexual debemos tenerlo de entrada en nuestro como radar de diagnósticos. Y importante tener en cuenta que en ciertas poblaciones de alto riesgo, las tasas informadas de coinfección con clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrea han llegado al 50%. Entonces, pues claramente es una fracción de la población pequeña, pero por eso mismo, por más pequeña que sea, pues es importante sospecharlo en un momento dado. Importante preguntarnos en este punto, pues, cuál fue ese mecanismo de transmisión y cómo se infectó finalmente el ojo de nuestro paciente Juan. Entonces, pues, después de haber visto un poco de esto, de las infecciones de transmisión sexual como tal, podemos concluir que una posible vía de transmisión pudo haber sido el contacto del ojo con algún tipo de fluido contaminado de una de sus parejas, múltiples parejas sexuales que tenía. En cuanto a la clínica, ¿qué hallazgos finalmente de entrada me permiten sospechar de una conjuntivitis por este tipo de microorganismos? Entonces, la aparición subaguda de enrojecimiento, autolimitante lagrimeo y secreción acuosa o mucopurulenta unio bilateral, de entrada me pueden permitir sospecharlo. En el caso de nuestro paciente, es súper importante recalcar esa pues, secreción mucopurulenta con la que llega desde el comienzo. Les traje estas dos imágenes, ya las hemos venido viendo, pero pues importante pues esa secreción como tal, y esos folículos linfoides grandes en la conjuntiva también suelen ser pues característicos como tal y nos pueden permitir de entrada sospechar en este tipo de conjuntivitis pues causada por este tipo de agentes. Entonces pues importante que suelen ser más prominentes en el saco, en el fondo del saco inferior y que también pueden involucrar la conjuntiva tarsal superior, como vemos en esta segunda imagen. Adicionalmente, también en cuanto a la clínica, importante tener en cuenta que con la evolución puede llegar a haber una infiltración leucocítica inflamatoria e incluso una vascularización en la córnea superficial. Y pues finalmente también puede llegar a haber ese adelgazamiento corneal que en nuestro paciente pues fue evidente en esa reconsulta como tal al servicio. Entonces pues importante en esta primera imagen pues ver finalmente acá arribita ese infiltrado corneal periférico y en esta segunda imagen ya la hemos venido mostrando a lo largo de la presentación, pero pues finalmente importante ver ese adelgazamiento corneal y esa presencia de secreción pues como tal. Importante tener en cuenta y pues ir un poco más allá y pensar en las complicaciones oculares. La queratitis tras una conjuntivitis prolongada puede llegar a presentarse y se caracteriza por edema difuso o una úlcera anular con hipopión. Importante por esto mismo, o sea, las complicaciones también pues van a ser pues bastante severas de entrada, igual que pues ese riesgo de necrosis y perforación de la córnea. Son complicaciones severas de entrada que por eso mismo es que es tan importante también pues sospecharlo desde el inicio. En cuanto al diagnóstico, entonces si yo ya tengo esta clínica y yo estoy pensando, pues finalmente estoy sospechando en que de pronto sea una conjuntivitis por este tipo de microorganismos, pues importante pedir una PCR, importante pedir una tinción Gram, les traje pues la diferencia como tal en lo que se vería en un momento dado en una tinción Gram pues por una infección por gonorrea y una tinción Gram en sí por infección pues por clamidia en sí. Entonces en la primera pues podemos ver finalmente esos leucocitos polimorfonucleares que contienen numerosos diplococos y Gram negativos pues intracelulares. Y en la segunda podemos ver que sería pues la sugestiva de infección por clamidia, podemos ver de igual esos leucocitos polimorfonucleares sin patógenos intracelulares, pues como tal, que nos pueden llevar al diagnóstico de una infección por clamidia en sí. También puedo pedir pues, el cultivo de secreción conjuntival y la tinción de Giemsa también me puede llegar a ser útil en un momento dado.
¿Qué es importante preguntarnos en este punto? Preguntarnos si realmente pues lo que se le pidió a nuestro paciente Juan fue adecuado. Entonces, pues según esto, según la literatura y según lo que se le pidió, realmente sí fue muy adecuado y muy bien enfocado como tal, pues esa pedida de paraclínicos inicial. Y en cuanto al tratamiento, pues me gustaría empezar al revés, afirmando que finalmente en el caso de Juan, el tratamiento dado fue pertinente. Entonces recordemos qué fue lo que se le dio. Para la parte sistémica se le dio ceftriaxona, que recordemos que es una cefalosporina, y acitromicina, que recordemos que es un macrólido. Adicionalmente, para la parte, pues como tratamiento tópico, se le dio levofloxacina, que es una quinolona. Entonces, pues importante, pues preguntarnos en este punto como, ok, pues es fácil decir que fue pertinente, pero ¿por qué podríamos decir que sí lo fue? Entonces, pues podemos ver que esto está fundamentado en los antibióticos de elección que normalmente se dan pues para el manejo de una infección por clamidia o una infección por Neisseria gonorrea. Entonces, normalmente, ¿qué le doy a un paciente que tiene una infección por estos microorganismos? Entonces, para una infección por Neisseria, normalmente, como tratamiento sistémico, se da cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, quinolonas o algunos macrólidos. Podemos ver entonces que sí, realmente el manejo pues, se ve enfocado de entrada porque se le pidió su cefalosporina y se le dio también su macrólido. En cuanto al tratamiento tópico, normalmente se pueden dar quinolonas, gentamicina, cloramphenicol o bacitracina. Podemos ver también que realmente de entrada pues estuvo enfocado, vemos que se le dio su quinolona para el tratamiento tópico. Y en cuanto a la infección por clamidia, normalmente como tratamiento sistémico se le da acitromicina, que pues es un macrólido, y se puede también considerar doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día durante 10 días. Entonces, en cuanto a la acitromicina, de igual manera, pues podemos ver que fue pues bastante oportuno. En cuanto al tratamiento tópico, normalmente pues se le da eritromicina o tetraciclinas en pomada para pues alivio de los síntomas como tal. Entonces pues todo esto nos permite darnos cuenta pues que sí realmente fue bastante enfocado el tratamiento que se le dio. Es importante preguntarnos en este punto como tal si existe en la literatura algún tipo de, sí, como de hallazgo, de afirmación que hable de esa coinfección. Entonces, pues, importante mencionar en este punto que actualmente no existen pautas específicas para el tratamiento de la coinfección conjuntival con clamidia y, pues, Neisseria gonorrea en adultos. Pero que, sin embargo, es importante, pues, tener en cuenta y, pues, les cuento que la Asociación Británica para la Salud Sexual y el VIH recomienda el tratamiento sistémico para la coinfección, en este caso no ocular, con ceftriaxona 500 miligramos por vía intramuscular y 1 gramo de acitromicina por vía oral. Entonces, incluso desde este punto de vista, también podemos ver que estuvo pues relativamente enfocado. Le dimos su cefalosporina y adicionalmente pues también se le dio pues acitromicina. Entonces, pues es importante en este punto, ya después de haber presentado el caso, pues preguntarnos cómo, ¿qué me llevo para la casa? De todo esto, pues llevarse unas ideas pues, generales grandes, pues es importante, sí, es muy importante. Entonces, en primer lugar, como primera idea, tener en cuenta que la clamidia, trachomatis y la Neisseria gonorrea son microorganismos bacterianos causantes de infecciones de transmisión sexual que pueden cursar de manera concomitante con conjuntivitis. Como segunda idea importante, pues que estos microorganismos, como les he venido diciendo, no son responsables de la mayoría de las conjuntivitis bacterianas, pero que sí resulta muy importante sospecharlos por la severidad del cuadro clínico, como vimos, todas esas complicaciones, compromiso sistémico e incluso pues a las complicaciones asociadas que ya les había mencionado. Y como tercera idea que nos debemos llevar es que es muy importante que los oftalmólogos y los médicos generales que atienden a pacientes con conjuntivitis graves, que no responden en un momento dado a antibióticos tópicos de amplio espectro de primera línea o que de pronto tienen signos de afectación corneal o que, pues que se sospeche que tienen signos de afección corneal, pues que finalmente se sospeche de una infección gonocócica y que si en un momento dado llegamos a diagnosticar de entrada, por ejemplo, una infección por clamidia, nos aseguremos de profundizar sobre esta investigación porque podría en un momento dado haber alguna coinfección, como en el caso pues anteriormente presentado. Entonces, pues esas eran las ideas que quería que se llevaran grandes y pues muchísimas gracias por su atención. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctora, buenas noches. Sí, señora, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues no queda más que felicitarlos al grupo de estudiantes que nos pusieron a estudiar hoy. Realmente hicieron un gran esfuerzo, hicieron una presentación muy amplia y muy completa de un tema que es muy extenso.
pero que en realidad sirve mucho para nosotros en nuestra práctica diaria y cuando ustedes empiecen a trabajar como médicos generales. De esto pues nos queda reforzar que el examen oftalmológico debe ser muy detallado, minucioso y ordenado, como lo decía ahorita Ana, la niña que estaba hablando. Debemos empezar desde el interrogatorio, a ser muy minuciosos sus síntomas, el tiempo de evolución, la relación con medicamentos que esté usando, tanto tópicos como sistémicos, incluso preguntar hasta por su actividad sexual, que resulta muchas veces incómodo y no es fácil preguntarlo porque el paciente no lo toma a bien cuando va a consulta de los ojos y me están preguntando por mi actividad sexual, ¿verdad? Entonces, pues son cosas que hay que hacerla contacto porque pues tampoco podemos romper esa relación médico-paciente, pero de alguna forma hacerlo o por lo menos tenerlo en cuenta sin pronunciarlo durante la consulta. En el examen detallado, pues empezando en los párpados, podemos encontrar muchos detalles que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Ahí podemos encontrar signos infecciosos muy importantes que pueden afectar la conjuntiva y que incluso, por ejemplo, en una cirugía catarata nos pueden causar problemas tan graves como una endoftalmitis y pérdida del globo ocular. Entonces es muy importante ser detallados, minuciosos y ordenados en nuestro examen. Hay, digamos, como unos datos básicos para nuestra consulta general. Nosotros no tenemos siempre a la mano, ustedes van a salir a su rural y no van a tener siempre a la mano muchos medios diagnósticos. Entonces nos tenemos que basar mucho en la clínica. Por ejemplo, el síntoma de prurito es muy distintivo de enfermedades alérgicas. La presencia de dolor, fotofobia, nos puede significar que el paciente puede tener un compromiso de la superficie ocular. El tipo de secreción, si es una secreción acuosa, nos puede estar hablando de una conjuntivitis vírica y al contrario, unas secreciones mucosas, mucopurulentas, nos pueden orientar hacia una etiología bacteriana. La distinción también entre membranas y pseudomembranas, donde en las pseudomembranas podemos levantar esas secreciones y no dejan una superficie cruenta, sangrante, mientras las membranas sí. La presencia de los folículos y papilas son muy importantes y se pueden incluso valorar sin tener una lámpara de hendidura, sobre todo pues cuando son grandes. Ese aspecto del grano de arroz, que es de un aspecto hialino, que no está vascularizado en sí en la misma lesión, sino más bien alrededor. Al contrario, las papilas son como un empedrado y sí tienen mucha vascularización ellas mismas. Los folículos nos orientan más hacia una etiología vírica y las papilas hacia una etiología bacteriana. Pues muy bien por la exposición. Respecto al manejo, ser muy cuidadosos. Recordemos que la gran mayoría, o bueno, muchos de los casos son autolimitados y con que manejemos al paciente dándole seguridad y aplicándole seguramente una lágrima artificial y que tenga un poquito de paciencia de evolución del cuadro clínico, podemos tratarlo incluso sin ningún antibiótico por su curso autolimitado. En muchos casos llegan los pacientes que iniciaron de una vez con un antibiótico tipo moxifloxacina y luego echaron para atrás y le mandaron gentamicina y para allá y para acá ya uno no sabe qué hacer con esos pacientes, no encuentran ninguna opción terapéutica y la mejor que podemos hacer nosotros es suspenderle todo y dejarle una lágrima artificial. Mágico, o sea, hay muchas conjuntivitis tóxicas también. Y con solo la lágrima artificial, ojalá sin preservantes, nos va muy bien. Entonces, a veces nos complican la vida con eso o no la facilitan porque simplemente quitamos todos los medicamentos y el paciente mejora. Entonces, tener mucho cuidado con eso, de no abusar de las opciones terapéuticas. Recordemos también la resistencia que se crea a estos antibióticos y quedamos de verdad sin una opción terapéutica válida. El uso de los corticoides.
Importantísimo tenerlo en cuenta, porque si el paciente llega a tener un herpes, por ejemplo, y no lo vimos o no había dado todavía la manifestación de una úlcera dendrítica clásica que la puedan detectar, pues vamos a provocar que aumente el cuadro, o un compromiso micótico, peor aún. O los pacientes que, como mejoran con el corticoide, ellos de una vez siguen autoformulándoselo y formulándoselo a sus familiares y vecinos. Entonces encuentra uno esas complicaciones ya por el uso prolongado de corticoides. La niña que nos habló de las conjuntivitis con enfermedades mucocutáneas, la escuché pronunciar semibléfaron. No sé, Sí, nunca es creo que me, simbléfaro. sí, me ¿Será? confundí, qué ¿O será pena. que lo encontraste en algún lugar? No, No sé, no, o sea, ¿no? me confundí, fue Ah, un bueno. error. Sí. Yo dije, no, de pronto, no sé, también lo llaman así y no, pero es simbléfano. Pero muy bien toda la presentación. Respecto al caso del SARS-CoV-2, pues obviamente no tenemos ninguna experiencia en el manejo de ello, más si no estamos relacionados con una institución que maneje el coronavirus ahora. Comenté con un grupo de oftalmólogos en un chat y pues que en un caso de estos, por documentarlo, porque finalmente era un paciente que ya tenía el diagnóstico y pues los signos de la conjuntivitis folicular, pues como que les pregunté, ¿valdría la pena hacer todo ese frotis y el estudio para demostrarlo, sabiendo que ya teníamos la prueba positiva? Pues que nada más por documentarlo, pero en realidad sí está indicado iniciar el manejo antiviral. Aquí en Colombia parece que lo que están usando es ganciclovir. El ganciclovir se consigue en presentación magistral, en colirio, hay que mandarlo preparar en una concentración de 1.5 miligramos por mililitro, o la única presentación comercial que hay como tal es el Virgan, que viene en gel, también 1.5 miligramos por gramo. Eso es, no sé alguna otra observación que tengan, pero en realidad muchas gracias por ese interés tan bonito en la especialidad. Gracias, doctora. Creo que hay una pregunta en el chat. Entonces, Valentina Dumar pregunta que en la práctica clínica, ¿qué tan frecuente es ver tracoma en Colombia? Muy raro. En realidad, yo no he visto uno. No he visto uno. Mm. Perfecto. No sé si hay ya alguna Yo otra duda. encontré ¿Cómo? Yo encontré que en nuestro país, pues el tracoma se han hecho como pocos estudios y que usualmente pues en comunidades indígenas cercanas a las zonas limítrofes con Brasil se evidenciaban más estos casos. Y también algo que pues no dije por el tiempo pues que teníamos limitada la exposición, era que el tracoma que genera ceguera usualmente se encuentra en África, Asia, Australia y el norte de Brasil, mientras que el que no produce ceguera se encuentra más prevalentemente pues en Latinoamérica y en las islas del Pacífico. Pero sí, en realidad, como dice la doctora, es Sí. El tiempo, no sé si de pronto los demás participantes o que estaban recién en la charla permanezcan todo el tiempo. De pronto el tema, no sé, fraccionarlo un poquito más como para que no se les haga cansado y estemos más presentes. Y finalmente todos tenían la cámara apagada, entonces nunca supe quiénes estaban de cuerpo y mente presentes. Eso nada más. Sí, es no, importante qué pena, aprender doctora. a regular. No por mí, sino es importante aprender a regularlo, porque en estas presentaciones uno se encuentra con que hay algunas normas de cumplir el tiempo y les quiero contar que yo fui castigada por eso. En mis tiempos participé en el Congreso Nacional de Residentes en México con un trabajo de retinopatía diabética. Pues fue el mejor trabajo. Pero, ¿qué les parece? Fue descalificada porque el semáforo llegó a rojo.
en esa época usábamos un semáforo verde para estar todo el tiempo hablando, el amarillo que nos indicaba que ya iba a cambiar, y lo dejé cambiar a rojo porque en ese momento no lo están viendo y está preocupado de su tema. Y descalificada, o sea, totalmente. Entonces, en Sí, alguna claro, presentación de ese tipo, tratar de cubrir, pero claro está que en este caso no queremos correr, sino aprovechar el tema. Entonces, quizá de pronto fraccionarlo un poquito para que no se les haga tan cansado y lo aprovecháramos como un poquito más. De pronto fraccionar conjuntivitis bacterianas, conjuntivitis víricas, otras conjuntivitis, y así de pronto estén más presentes todos en la charla. Sí, doctora, muchísimas gracias. De hecho, las acortamos un poco porque tuvimos también la experiencia como en la sesión pasada con el caso clínico difícil de queratitis, que fue en ese momento muy extensa. Entonces, sí, preferible. Entonces, vamos a intentar ahora Sí, porque partirlos un aquí no poco. sé cuántos de verdad estarían pendientes de los que estaban conectados, ¿no? Y la idea es que todos la aprovechemos, porque más ahorita que ustedes ya tienen muchas actividades, entonces de pronto no es fácil dedicar todo este tiempo, tienen otras cosas, otras actividades, y además es un grupo que espero se mantenga, entonces tenemos mucho tiempo para ver muchos temas, para no Gracias, abarcarlos doctora. todos de una vez. Sí, señor. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Listo, perfecto. Creo que no. Listo. Entonces, podríamos darle ya cierre a todo, agradecer a todos y a la doctora Yasmina, que siempre nos colabora con su presencia y sus aportes. Muchísimas gracias, Bueno, doctora. con Muchísimas mucho gracias a gusto. todos. Que estén muy Bueno, sí, bien. señor, Descansen. quédate. Chao, Doctora, chao. muchas Bueno, que estén muy gracias. bien. Hasta Muchas luego. gracias, buenas noches. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias.